Buenas tardes, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta hora. Vamos a comenzar con la enseñanza del día de hoy, ¿verdad? Recordándoles que estamos en el segmento de los eslabones escondidos de la Biblia, eslabones perdidos, ¿verdad? De la Biblia, que han sido verdaderamente maravilloso el poder aprenderlos, ¿verdad? Enseñarlos. Y quiero que en esta tarde noche, ¿verdad? Recordarles también que estamos en la cuenta de Facebook y YouTube, ¿sí? Con el nombre de Juan Carlos Muñoz Rodríguez, para aquellos que cada día, ¿verdad? Cada día entre 2-3 personas son las que se adhieren al canal. Gracias por ello, ¿sí? Y para los que continúan con nosotros, pues gracias también, ¿verdad? Porque tenemos que seguir, tenemos que hacer una iglesia grandísima, una iglesia enorme, ¿verdad? Es un deseo de un siervo de Dios y servidor de ustedes, y por qué no también de parte de ustedes el ser miembros de una iglesia enorme que sea a nivel mundial. Pero bien, es un deseo, es una ilusión. ¿Quién no tiene un deseo? ¿Quién no tiene una ilusión? Y sin embargo, pues hay que luchar por ella, ¿verdad? Y sobre todo bajo la dirección de Dios y de su Santo Espíritu y de nuestro Redentor, el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y también, ¿por qué no ser partícipe de ese grupo? Bien, también les recuerdo que por las mañanas estamos hablando del libro del Apocalipsis. Vamos, hermanos, el segmento de mañana no se lo pierdan, va a estar increíble. Y a la medida que vamos llegando, que vamos avanzando, estamos llegando hasta una culminación por demás maravillosa que es el libro del Apocalipsis. Estamos en el capítulo 17, ¿verdad? Y estamos hablando de temas muy interesantes. Pero bien, nos metemos a nuestro tema del día de hoy. Con Ruth y Boaz, ¿verdad? Ayer ya vimos que ya Ruth fue a la era donde se trillaba el trigo, se limpiaba, ¿verdad? Ya vimos que ella pues se cuesta en sus pies para que él, pues para decirle a él que ella quiere ser redimida de parte de él. Él es el único que puede redimir a ella y recuperarle todo lo que su marido perdió, ¿verdad? Todo lo que la familia perdió, incluyendo también los beneficios que pues buscaba también Noemí, que tenía Noemí anteriormente junto con su ya difunto esposo y junto con con sus hijos, ¿verdad? Ahora bien, vamos ya Boaz mandó a Noemí a su casa, ¿verdad? Y Noemí habla con su suegra, ¿sí? Con su suegra, y la suegra al ver la suegra, ¿verdad?, un poquito triste a Noemí por la respuesta de Boaz, que le dijo: yo no te puedo redimir porque antes de mí está una persona más allegada a la familia. Sin embargo, déjame ver de qué forma puedo solucionar este problema. Boaz amaba a Noemí, ¿verdad? Noemí amaba a Boaz, ya había esa relación, ¿verdad? Pero tenía que ser todo como Dios manda. Ahora bien, terminamos el capítulo 3 y entramos al capítulo 4, que dice, bueno, vamos a ver, dice que bien podría titularse En el corazón y hogar de Boaz. Muchas veces decimos que ¿por qué en nuestras casas hay tantos problemas, hay tantas situaciones adversas y fracasan los matrimonios? Pero hay una pregunta muy interesante. A ti, por ejemplo, hombre o mujer, cualquiera de los dos, ¿qué le pediste a Dios? ¿Una mujer, una compañera o una esposa? ¿Sí? Porque no es lo mismo, hay diferencias. ¿Qué le pediste? ¿Un compañero o un esposo? ¿Sí? Para Dios son conceptos diferentes, totalmente diferentes. ¿Qué le pediste? ¿Una casa o un hogar? La casa es la construcción, el hogar pues es todo lo que conlleva a ese vínculo, ¿verdad?, familiar, ¿sí? Porque va a haber de antemano hijos, ¿sí? Entonces, realmente, ¿qué es lo que le pedimos a Dios? Entonces, hoy tenemos el título que dice En el corazón y hogar de Ruth. Ruth había recorrido todo el camino desde la tierra de Moab hasta llegar al corazón y hogar de Boaz. De la misma manera, nosotros que espiritualmente hablando éramos extranjeros, alejados de Dios y sin ninguna esperanza en este mundo, fuimos hechos cercanos a Dios nuestro Padre Celestial
por medio de la sangre redentora de Cristo, su amado Hijo, nuestro amado Salvador, derramada en la cruz del Calvario. Y hoy somos parte de la familia de Dios y vivimos en su corazón. Y algún día nos encontraremos en su hogar celestial. En el capítulo anterior vimos las actuaciones de Ruth y Noemí. Ahora le toca actuar a Boaz. Y como Ruth ya le había declarado como pariente redentor, ahora él era libre para actuar. De modo que en este capítulo veremos los pasos que dio Boaz. Boaz no podía actuar como pariente redentor mientras Ruth no se lo pidiera. Es lo que hablamos la vez pasada, ¿verdad? Cristo es el Salvador y ahí está, ¿sí? Como Salvador. Pero Él no va a venir con nosotros y decir, te voy a salvar. No, somos nosotros los que vamos a Él y decirle, quiero que tú seas mi Redentor, quiero que tú seas mi Salvador, quiero que tú seas mi Señor. Y hoy la Torah prohíbe el matrimonio con una conversa moabita o amonita, porque ellos no vinieron a encontrarlos en el desierto con comida y agua. Esa historia la tenemos en el libro de Deuteronomio en su capítulo 23, versículo 5, lo pueden ver con más calma. Sin embargo, la tradición oral del Sinaí hace marcada diferencia entre los hombres, que fueron los que debieron haber traído el alimento, y las mujeres que no eran culpables, ¿sí? Entonces, aquí hay algo interesante. Los judíos, los hebreos que habían salido de Egipto, como los moabitas y amonitas, no salieron a recibirlos con los alimentos, pero entonces, ¿qué pasaba con los hombres de Israel? ¿Por qué no fueron ellos a buscar? ¿Sí? O sea, se quedaron enconchaditos a que les trajeran las provisiones. Hermanos, también hay que hacer algo, hay que movernos en algo, hay que hacer algo diferente, ¿sí? O sea, hay que ir también hay que hacer algo, ¿sí? Moverse al menos, ¿sí? Y aunque esta tradición no era bien aceptada, e incluso en los tiempos de David, el linaje de Ruth fue cuestionado hasta que el asunto quedó formalmente arreglado, ¿sí? Ya dijeron, bueno, pues ya pasó, ya vamos a hacer una nueva reglamentación, ¿verdad? Un nuevo decreto, una nueva ley, que ya podamos romper con esos paradigmas de que los moabitas y amonitas no puedan entrar en la congregación de Israel. Comencemos pues leyendo el versículo 1 de este capítulo 4 de Ruth. Dice, su bendita palabra, la bendita palabra de Dios, Boaz subió a la puerta y se sentó allí. Y he aquí pasaba aquel pariente de quien Boaz había hablado, y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Todo hace indicar que fue al palacio, ¿sí? El palacio de gobierno, donde se legislaban los asuntos, ¿verdad? El primer acto de Boaz fue salir temprano aquella mañana a la puerta de la ciudad, el lugar donde se administraba la justicia, y se sentó en un lugar visible para poder llamar al otro pariente cercano cuando ésta saliera de la ciudad hacia sus campos para segar, o entrarse a la ciudad desde la era. Y entonces Boaz esperó ansiosamente su llegada para poder resolver este asunto. Y dentro de poco aquel pariente pasó, y Boaz lo saludó como si no conociera su nombre, pues le dice, fulano, ven acá y siéntate. Realmente no había duda de que Boaz conocía su nombre, pero el motivo por el cual su nombre no fue mencionado no se nos revela. Cuando este pariente anónimo vino y se sentó, Boaz ya estaba preparado para arreglar enseguida y de una vez esta cuestión en cuanto a Ruth. En cuanto a la redención. Continuemos leyendo el versículo 2 que dice, entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad, o sea, jueces, ¿sí? Testigos, y dijo, sentaos aquí. Y ellos se sentaron. 10 ancianos de renombre, de buena reputación de la ciudad, fueron escogidos para servir de testigos, y quizás se formó como un tipo de consejo o tribunal supremo en ese momento. A pesar de que Boaz era el sobrino de Elimelech tenía un hermano vivo que tenía más derecho a recobrar primero los campos, ¿sí?
Casualmente, Boz inmediatamente se encontró con Ploni Almoni. Algunos dicen que este no es su verdadero nombre, pero la Torá usa un seudónimo a fin de no avergonzarlo, o sea, un nombre, porque Boz, ¿verdad?, le dice, fulano, pero la Torá le pone un nombre para identificar a ese personaje, ¿sí? Y le pone Ploni Almoni, ¿sí? Que es equivalente en hebreo a fulano de tal, fulano de tal. Muchas veces decimos, oye, ¿cómo se llama fulano de tal? ¿O quién fue fulano de tal? O sea, el nombre, ¿sí? Y para no decir eso, pues le ponen un nombre, ¿verdad?, en particular. Algunos dicen que su nombre real era Top, pero bueno, ahí lo vamos a dejar porque son cuestiones de los judíos, ¿verdad? Dice el versículo 3, luego vino al pariente, luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Bien, observemos la estrategia de Boz. Aunque estaba primordialmente interesado en Ruth, al principio ni siquiera la mencionó. Simplemente mencionó que estaba en cuestión una porción de la tierra de Noemí. Ya hemos visto que la ley de la prioridad implicaba a un pariente cercano redentor, y esta ley solo se pondría en vigor cuando la propiedad de una persona podía caer en otras manos por variadas circunstancias. Pero en el caso de Noemí, ella y su familia habían salido de Israel por causa de la hambruna, y al regresar no tenían nada y no podían recuperar su propiedad. Tendría que haber esperado hasta el año del jubileo, que suponemos aún estaba muy lejano ese tiempo. Pero ¿qué sucedería ahora? ¿Aparecería un pariente redentor? Boz estratégicamente primero estaba llamando la atención de este otro pariente, no a la persona de Ruth, sino a la propiedad que había pertenecido a Elimelech. Quería saber si este otro pariente redimiría la propiedad. Era un paso lógico y necesario el que estaba dando Boz, porque la propiedad tenía que ser redimida antes que una persona pudiera ser redimida. Primero la propiedad y después la persona, ¿sí? Leamos los versículos 4, el versículo 4, que dice lo que dijo Boz, ¿sí? Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa. Porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y el otro respondió, yo redimiré. O sea, estaba en la condición de querer redimir los campos de Noemí, perdón, ¿sí? En otras palabras, Boz le dijo a ese hombre la prioridad que le correspondía. Pero, ¿acaso querría este hombre ser realmente el redentor? ¿Realmente redimiría a él la propiedad para que fuese entregada a Noemí antes del año del jubileo? Amados hermanos, lo curiosamente interesante fue que este hombre respondió que sí, que él la redimiría. Boz convocó a un tribunal con 10 hombres a fin de hacer público y legal el procedimiento, y explicó la situación grave de Noemí a Ploni, quien inmediatamente aceptó recobrar los campos de Elimelech, Malón y Kelión. Aparentemente, y digo aparentemente, que este era un hombre generoso y que estaba dispuesto a desempeñar el papel de redentor, porque si se hubiera negado públicamente podría haber sido criticado y hubiera quedado socialmente desacreditado, ¿sí? O sea, era un hombre pulcro, ¿sí? Pero imaginemos ahora el impacto que esta respuesta le debió causar a Boz. Cuando él oyó que su pariente dijo, yo redimo, dijo, no puede ser. Pero estaba preparado para ello, ¿sí? Pero no se dio por vencido, estaba preparado para esa eventualidad y se dispuso a expresar que en este caso había más implicaciones que una simple propiedad de tierra.
Vamos a ver el versículo 5 que dice: entonces replicó Booz: el mismo día que compres la tierra de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posición. Veamos entonces que Booz presentó el real problema con total claridad y le informó a este otro pariente que redimiría acerca de la nacionalidad de Ruth. Sin embargo, continuó Booz, Noemí y Ruth, las herederas de los campos, solamente aceptarían si el Redentor se casa con Ruth, a fin de mantener el nombre de Malón asociado a sus campos. En Deuteronomio 23:3 estaba escrito lo siguiente: no entrará el amonita ni el moabita en la congregación de Jehová. Y ante esto, este otro pariente podía pensar que si facilitaba la entrada a Ruth al pueblo, podría ver peligrar su propiedad. Si permitía la entrada a Ruth del pueblo, podía peligrar su propiedad e incluso a su familia ya debidamente constituida. Pero mañana continuamos con esta historia. Que Dios les bendiga. Soy Juan Carlos Muñoz. Hasta pronto.